Bienvenidos al bloque 2 de nuestro curso de literatura creativa. Vamos a trabajar en este bloque y vamos a hablar acerca de los personajes. Obviamente el personaje principal, los personajes principales es lo primero que tienes que tener presente. Probablemente ya lo tienes porque generalmente la historia empieza cuando tenemos a alguien que nos las está contando. Hay varios tipos de personajes principales, pero vamos a empezar con los básicos, los cuatro básicos. Los héroes, los antihéroes, el villano y los villanos trágicos. El héroe. El héroe se caracteriza porque es ético, porque no tiene un defecto o una debilidad. Esto es importante, el héroe no puede ser perfecto. Hasta Superman, que es el héroe perfecto, tiene la kriptonita. ¿Por qué? Porque necesitamos sentirnos que invertimos emocionalmente en la historia. Si nosotros sabemos que el héroe es perfecto, nada le va a pasar. Entonces, cualquier cosa que tú cuentes no tiene relevancia porque él lo va a resolver, él lo va a arreglar. Entonces, debe tener por lo menos un defecto o una debilidad. Si es posible, debe tener dos o tres, dependiendo qué tan compleja sea la historia y dependiendo el nivel del lector al que quieras dirigirla. La literatura joven, la literatura fantástica, generalmente tiene personajes bastante blancos y negros, entonces no es tan necesario que sea más de un defecto. Pero si vas a hacer algo más adulto, algo más complejo, necesitamos que sean varios defectos, defectos no de carácter, pero por lo menos defectos de personalidad que te vendan el personaje como un héroe que sea realista. Otra característica del héroe es que pueden ser de tres formas, pueden ser aspiracionales, simpáticos o empáticos. Aspiracional, Superman. Eh, Tú querer ser como él, tú lo admiras, lo ves en el cielo, crees que es perfecto. Está el simpático, que es el héroe que cae bien, que te hace sentir bien, tipo Capitán Kirk de la serie de Star Trek. Y está los empáticos, como Batman, por ejemplo, que los hombres se identifican mucho con él por su cinismo y su idea de que el mundo es un lugar oscuro. Entonces, ¿cuál de los tres tipos de personajes tú quieres trabajar? Yo diría que el empático siempre es mejor. Ojalá que pudiera ser los tres al mismo tiempo, que tuviera algún aspecto que tú puedas aspirar a él, que el lector aspire, que sea simpático, que caiga bien y empático, que tú te sientas identificado. Pero los personajes aspiracionales son bien difíciles de trabajar porque sobre todo en la época moderna hay mucho cinismo y hay gente que no se encuentra que tanta aspiración sea buena, que le busca defectos o que le aburre simplemente, tipo Capitán América, los Boy Scouts ya no son tan populares. Simpáticos tipo el Iron Man, que es bien simpático pero tienes muchísimos defectos y aunque tú quizás aspirarías a su dinero o a sus mujeres, no aspirarías a tener su personalidad. Y el empático, tipo Hulk, que tiene una tragedia siempre, tipo los personajes de novelas románticas son generalmente bien empáticos. La persona que lee se puede meter en la historia porque se siente que sus sentimientos son parecidos. Entonces, yo doy mis recomendaciones. Los personajes generalmente hacen lo que le dé la gana. Pero me parece que empático es el personaje que más te va a ayudar a que la historia se transmita. Los antihéroes. ¿Qué caracteriza un antihéroe? El antihéroe no tiene ética social. Ojo con eso. Ética social y ética personal son dos cosas diferentes. El antihéroe puede que no respete las reglas, no respete la autoridad, pero generalmente tiene un código personal de cosas que él no haría. Wolverine, Gepardo, que es muy popular, es un ejemplo de antihéroe. Él tiene su ética, pero por ejemplo otra característica es que tiene muchos defectos de personalidad, tiene problemas de memoria. Por ejemplo, cuando está del lado del bien es porque le conviene personalmente, no necesariamente porque él cree en la historia. El villano es un elemento importante también a la hora de crear tus personajes, porque aunque hay historias que son desde el punto de vista del villano, la mayoría no lo son. Pero aún así el villano necesita tanto trabajo como el héroe, porque un villano que no tiene ninguna característica especial, que no es aterrador, no te da un héroe bueno. O sea, el héroe y el villano son el yin y el yang. Tú lo necesitas a ambos en cierto nivel para que puedan funcionar. Anteriormente se decía que al villano había que trabajarlo más, que darle mejores líneas, que darle mejor trabajo, porque las personas naturalmente se van a inclinar del lado del bien. Esa regla ya no se usa tanto porque
el villano tiene que vender la historia, pero si el héroe los derrota y tú no te sientes aliviado de que lo haya hecho, no te sientes que lo hizo lo correcto, la historia se cae, la historia no funciona. Entonces, haz ambos personajes, el yin y el yang, equilibrados, pero nunca hagas al villano tan heroico que las personas prefieran al villano y hasta le tengan pena, porque cuando hagas tu final y tu desenlace no va a ser un final satisfactorio, no va a ser un final feliz. ¿Cómo se logra un buen villano? Hay que trabajar, si el villano es un villano clásico, la encarnación del mal. Él tiene que hacer todo lo que es incorrecto, todo lo que las personas temen, las personas odian, nuestro sistema criminal de justicia no tolera. Eso es para el villano que es bien negro, bien extremista, pero es una característica que debe tener. No debe tener escrúpulos, debe ser una persona que es capaz de hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos, incluyendo quizás hacerle daño a las personas que lo aman. Ustedes saben que el villano generalmente, si tiene que traicionar a sus secuaces, lo hace y aquí no pasó nada. Entonces, la falta de escrúpulos es muy buena manera de vender al villano como inteligente, pero sin que las personas se identifiquen con él tanto. Porque como te dije anteriormente, si el villano es más carismático que el héroe, tu historia al final, a menos que tú dejes que el villano gane, no va a quedar bien. Entonces eso es importante. Pero aún un villano oscuro, bien negro, tiene que tener por lo menos una virtud. Los que han visto Cara Cortada, por ejemplo, recordarán que Cara Cortada era un criminal de todo lo alto, o sea, él mataba gente, él tenía acceso a las drogas, él usaba la prostitución, o sea, todo lo malo, pero él no mataba niños. Era un punto muy importante que de hecho fue lo que le causó la caída, pero esa era su virtud. Al villano siempre hay que darle por lo menos una virtud, quizá dos o tres más, dependiendo de qué tipo de trama estés trabajando, como con el héroe, pero por lo menos una virtud. Y dependiendo de cómo se haga, el villano debe ser el antagonista del héroe. O sea, un villano puede ser independiente, puede ser que él sea un ladrón que quiera 3 billones de dólares y el héroe solamente lo tenga que detener por el dinero, algo muy sensible, o puede ser que él quiera conquistar el mundo, destruir el mundo. Entonces, el héroe que tiene esos ideales de protección va a chocar contra eso. Entonces, es muy importante que el villano esté en contra de algo que sea muy importante para el héroe, para darle dimensión a tu historia. Otro tipo de villano que es muy común ahora, muy popular, es el villano trágico. Un pasado doloroso, o sea, por ejemplo, Magneto, de la serie de los Hombres X, y estoy usando muchos ejemplos de cómics porque son ejemplos muy fáciles de encontrar, fáciles de seguir. Tú te lees la entrada de Wikipedia y vas a ver la historia de 30 años, 40 años de cómic fácilmente, pero eso se da en muchas historias de literatura clásica. Como vamos hablando, pasado doloroso, de los Hombres X, Magneto, él fue refugiado de un campo de concentración judío, o sea, muy doloroso. Muchas cualidades buenas, puede ser inteligente, puede ser leal, puede que a los secuaces de él le tengan amor, afecto y admiración y él se los corresponda. Como digo, es un villano muchísimo más complejo. También la maldad hasta cierto punto justificada, puede ser que le haya sido un niño abusado, puede ser que le haya cometido un error y lo hayan castigado demasiado fuerte y eso le haya traumatizado. El villano trágico tiene mucho cómo jugar, cómo vender la historia, cómo hacer que la persona tenga una jornada que le haga interesarse, porque a veces tener un villano por el cual tú sientes pena y quiere que le vaya bien, que quizás lo metan en la cárcel y lo rehabiliten, es muy bueno. Eh, Simpáticos, eso es lo que le da la dimensión, que son villanos que la gente le cae bien, que lo quieren. Por ejemplo, Harley Quinn, otro personaje de cómics, es un villano que todo el mundo quiere, porque ella está loca, y ella, el guasón la volvió loca, y ella no tiene más que culpar al guasón. De hecho, en muchas historias ella se rehabilita, entonces ella tiene esa capacidad de ser simpática por su naturaleza vibrante y por el hecho de que ella se puso mala por una influencia nada más. Entonces ella no tenía tan mal corazón, solamente que se juntó con la persona equivocada. Eso vende mucho y es algo que se puede utilizar mucho a la hora de escribir a tus villanos y a tus héroes.
Personajes secundarios. Estos son los personajes que venden la trama, que te ayudan en la jornada porque tú no tienes una historia con una persona. O sea, ni siquiera Robinson Crusoe era una persona. Tenía los nativos, tenía las islas y todo. Entonces, ¿qué utiliza el personaje? ¿Qué función tiene el personaje secundario? Puede ser el mentor. El mentor generalmente es un personaje tipo el mago Merlín, una persona ya mayor o una persona que ya ha pasado eh, por las etapas que el héroe está pasando y que o falló en su propia jornada, pero la sobrevivió y quiere pasar esa experiencia al héroe, o que la jornada no le interesa, es un intelectual, solamente la conoce porque le tiene que tener en cuenta, pero no le interesa vivirla. En fin, el mentor es siempre una persona que sabe más en teoría que el héroe, pero no en la práctica. No es una persona que supera al héroe nunca, siempre es una persona que va a guiar al héroe y que luego eventualmente cuando le suelte de la mano el héroe va a continuar el camino que él no pudo seguir. Aliados, estos son los personajes que acompañan al héroe o al villano, dependiendo. Son los personajes que lo apoyan, que le ayudan a transmitir la información, que le ayudan a sacar conclusiones, los amigos, los familiares, las personas que se unen a su causa a medida que va pasando la historia. Tenemos también a los guardianes del umbral. Cuando el héroe tiene una prueba o tiene que conseguir algo, es bueno tener otros personajes que no necesariamente son los villanos, pero que guardan lo que el héroe quiere, porque lo que es importante, todo el mundo lo ve. Lo que es importante no nació el día que su historia apareció. Siempre hay alguien que lo guarda, siempre hay alguien que lo pone en un tesoro. El oráculo del sur de la historia sin fin, por ejemplo, es un ejemplo de guardianes del umbral. Ellos dejan a la gente pasar, pero tienen que pasar unas pruebas, una refinación. Entonces, son personajes también importantes. Los mensajeros, que son personajes generalmente neutrales, ellos te dan información, a veces son mensajeros porque la historia tuya es la chismosa de la oficina o el chismoso de la oficina que te contó algo que le sirvió al personaje, o quizás es una carta, puede ser una carta, puede ser una computadora. Generalmente son personajes que transmiten la información de manera neutral y que no participan más allá de ahí de la trama. Vamos a hacer una actividad. En la lista de libros que ya tú hiciste para la casa anterior, vamos a retomarla de nuevo y vas a clasificar la función de cada personaje. O sea, en tu libro favorito ya tú hablaste de lo que te gustó, lo que no te gustó. Ahora tú vas a decirme a mí quién era el personaje principal, quién era el héroe, quién era el villano, quién era el mensajero, quién era el mentor. Esta es una tarea un poquitito más compleja, pero como te expliqué anteriormente, te va a servir para crear tu propia historia. Y además, este es un momento importante. Si ya tienes algunos personajes de tu novela en tu cabeza, ahora es un buen momento para empezar a hacer su hoja de vida. Ya que tienes a tus personajes, comienza a clasificarlos. O sea, mi protagonista es una antiheroína, la voy a hacer así, le voy a poner la característica física no sé, de Scarlett Johansson o de Victoria Abril, y la voy a poner así. Mi villano, él va a ser parecido a Antonio Banderas, va a ser parecido a Chris Hemsworth, y va a tener esta otra característica. Mi mentor se va a parecer a Dumbledore. O sea, como tú quieras, ya tú tienes ciertas bases para empezar a hacer la hoja de vida de tus personajes y te recomiendo que lo hagas. No es obligatorio, pero es muy recomendable. Hasta la próxima.